Nos acompaña pues, Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, al que seguro todos conoceréis, pues a través de sus artículos en diferentes medios y sus habituales intervenciones en televisión, es doctor en Economía y licenciado en Derecho. Actualmente es profesor de Economía en la Universidad Francisco Marroquín, en el Centro de Estudios OMA y en el Instituto de Empresa, en el IE University y en la IE Business School. Como os adelantaba, además, Rayo es analista económico de Es Radio, La Sexta Noche, Al Rojo Vivo o Espejo Público. Colabora habitualmente en prensa con El Confidencial y con La Razón. Entre los libros que lleva publicado destaca títulos como Una crisis y 5 errores, El liberalismo no es pecado, un libro escrito junto a Carlos Rodríguez Brown, Los errores de la vieja economía, Una alternativa liberal para salir de la crisis, Una revolución liberal para España, Contra la renta básica y La pizarra de Juan Ramón Rayo y Contra la teoría monetaria moderna. Es un placer para nosotros, Juan Ramón, contar contigo en esta asamblea. Agradecemos tu presencia y estamos seguros que tu intervención nos va a resultar muy interesante. Te cedo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a Gogen por ofrecerme estos minutos para que me pueda dirigir a vosotros. Como suelo decir, me da un poco de reparo intervenir en este tipo de foros porque, bueno, voy a intentar hablar sobre las interioridades de un sector o sobre el contexto, mejor dicho, de un sector que vosotros conocéis infinitamente mejor que yo porque estáis día a día trabajando en él, estudiando cada detalle, leyendo cada párrafo de las distintas normativas y por tanto tenéis un conocimiento mucho más inmediato y mucho más profundo del que yo como analista económico pueda poseer. Sin embargo, voy a intentar aportar algunas claves a ese contexto en el que actualmente nos movemos y voy a intentar explicar por qué, más allá de la cerrilidad política que pueda darse en un determinado caso, la cogeneración debería ser una apuesta o uno de los vectores de crecimiento futuro del país, ¿no? Porque ahora mismo nos encontramos en un contexto socioeconómico que, al menos para lo que nos ocupa y por la relevancia que tiene en vuestro sector, podemos caracterizar por 4 aspectos, ¿no? El primero es una crisis sanitaria. Ayer teníamos buenas noticias sobre la posibilidad de que se resuelva, pero todavía son buenas noticias muy precarias y desgraciadamente insuficientes para dar por finalizada el drama sanitario en el que estamos viviendo. Y esa crisis sanitaria es una crisis sanitaria que impone esencialmente distancia social, impone esencialmente distanciamiento social. Y esto significa que hay sectores que hasta la fecha han prosperado o al menos no han sufrido demasiado y que de mantenerse la pandemia, de tener que convivir con la pandemia como nos temíamos hace apenas unos días, y es un riesgo que todavía no está del todo descartado, como mencionaba, pues sectores que podrían seguir prosperando incluso conviviendo con la pandemia, y en cambio hay otros sectores que son aquellos que implican un mayor contacto social, un contacto social más estrecho y continuado, que si la pandemia persiste no podrán subsistir y tendrán que desaparecer o tendrán que reestructurarse muy profundamente para reducir el exceso de capacidad productiva que tendrían instalada. Hablo, por ejemplo, de la restauración, de las aerolíneas, de la hostelería, etcétera. Entonces, vivimos una crisis sanitaria que está caracterizada por el distanciamiento social. En este sentido, la industria en términos generales, ha sido un sector que, bueno, obviamente durante el estado de alarma, durante el primer estado de alarma, durante el confinamiento domiciliario, pues sufrió, como sufrió toda la economía, pero no es un sector que vaya a verse especialmente afectado por la pandemia, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el tercer trimestre del año, el PIB industrial español apenas decrecía con respecto al mismo periodo del año anterior un 3,5%. Y está en visos de recuperarse, ¿no? Tenemos indicadores adelantados que prácticamente ya hablan de una recuperación total
de la producción industrial. No así, en cambio, la producción del sector servicios y especialmente, como decía, de determinados servicios que implican contacto social estrecho y continuado. En el sector del comercio minorista, del transporte y de la hostelería, por ejemplo, la caída de la actividad es de más del 22% con respecto al mismo periodo del año anterior. Y es algo que, insisto, aunque se normalice un poco la situación, digo normalizar con coronavirus, no sin coronavirus, evidentemente, aunque se normalice un poco la situación con coronavirus, son sectores que no van a recuperarse plenamente y, por tanto, si, ya digo, no somos capaces de regresar a la situación prepandemia gracias a una vacuna o a un tratamiento efectivo, el mix de nuestra economía se tendrá que reestructurar, tendrá que cambiar. Tendremos que desinvertir en estos sectores pues, más de corte o dirigidos a atender la demanda turística y el consumo interno de socialización, y habrá que invertir en otros que produzcan pues, bienes, especialmente bienes, manufacturas, que puedan consumirse a distancia, con separación desde allí donde son producidos, y que además en el centro de trabajo se puedan aplicar medidas de nuevo de distanciamiento social, por ejemplo, por ser muy intensivos en maquinaria, que permitan pues eso, minimizar el riesgo de contagio. Solo así conseguiríamos una economía que pueda arrancar, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que siendo un sector industrial muy heterogéneo, pero las industrias calor-intensivas cumplen con estas características, ¿no? Es un sector industrial, por tanto, está dentro del grupo de actividades que no se han visto especialmente afectadas por obviamente durante la primera mitad del año han sufrido, pero que no sufren un bajón estructural por la pandemia, intensivas en maquinaria y que por tanto permiten mantener la distancia de seguridad tanto a la hora de producir como a la hora de consumir lo que producen. No así un bar donde se consume y se produce todo de manera muy cercana y por tanto, pues si la pandemia perdurara, habría que reemplazar un tipo de industria por otra. Pues vuestro sector debería expandirse con mayor tamaño de las empresas y con nuevas empresas que, ya digo, lleven a ocupar el hueco que inevitablemente dejarían pues alrededor del 15% del PIB de España, que es la hostelería y restauración y sectores vinculados, ya digo, directa o indirectamente con el turismo. Bien, ese es uno de los vectores de cambio de las características que ahora mismo estamos viviendo. Otro, que incluso viene de más atrás, es la necesidad de que España altere, modifique su modelo productivo hacia la exportación. Uno de los legados de la crisis 2007-2008, incluso 2011, 2012, 2013, fue que España estaba tan endeudada con el exterior que la única forma de viabilizar financieramente y también económicamente la economía española era, de nuevo, cambiando la composición del mix productivo de España desde el consumo interno a la exportación. Se desinvirtió masivamente en ladrillo, que era un tipo de bien esencialmente para el consumo de españoles, también había venta para extranjeros, pero esencialmente para el consumo de españoles, y se empezaron a desarrollar industrias, empresas, que se volcaron en los mercados extranjeros, lo cual les permitía amortizar parte de la deuda que habían asumido durante los años anteriores. España sigue necesitando mucha más exportación porque es un país que, aunque ya, al menos hasta este año, ¿no? Habrá que ver el cierre del año cómo termina, pero al menos hasta este año, hasta la pandemia, ya tenía superávit exterior, que es algo inédito en la historia económica de España. Normalmente cuando España crecía y crecía mucho, acumulaba déficit exterior, se endeudaba con el extranjero. Desde 2013, en cambio, se produjo un cambio sustancial en el modelo productivo de España y fue capaz de crecer con superávit exterior, es decir, de crecer amortizando la deuda que tiene con el extranjero. Y bueno, creo que en este sentido también las industrias calor-intensivas pues, son industrias clarísimamente exportadoras, ¿no? Que exportan más de la mitad de toda su producción interna y, por tanto, de nuevo, también parece que el contexto, esta característica o este rasgo de la economía española sigue existiendo. Parece que el contexto invita o empuja
hacia un mayor desarrollo, hacia una mayor necesidad de este tipo de industrias. Tercer vector de cambio. Bueno, España tiene un mercado de trabajo deplorable. Es el mercado de trabajo con mayor temporalidad de toda la Unión Europea. Y no viene de ahora, no viene de los cambios que se produjeran, por ejemplo, después de la reforma laboral del año 2012. De hecho, la temporalidad desde el año 2012, si algo ha hecho, ha sido moderarse, ha sido mejorar insuficientemente, pero ha mejorado. Sino que, bueno, llevamos 30 años con una temporalidad verdaderamente escandalosa, lo cual tiene repercusiones tanto económicas como sociales, ¿no? Perjudica la calidad de vida de los jóvenes, que no pueden formarse unas expectativas estables de ingresos y, por tanto, emanciparse, iniciar un proyecto de vida familiar, etcétera. Y también tiene repercusiones económicas, porque la altísima rotación de los trabajadores lo que hace es desincentivar la inversión en formación de esos trabajadores, la capacitación de los trabajadores, porque si sabes que van a estar cambiando, van a estar rotando continuamente, no inviertes intensivamente en su formación. Hay dos motivos por los cuales España tiene este mercado laboral tan precario y tan basado en contratos temporales. Uno, el principal, y aquí pues no os corresponde hacer mucho, es la legislación laboral, que es una legislación laboral terrorífica, por la cual se hiperprotege a los trabajadores indefinidos y se desprotege totalmente a los temporales, ¿no? Una cosa va de la mano de la otra. Si tienes una mano de obra con contrato indefinido hiperprotegida, has de conseguir dotar de cierta flexibilidad a las empresas, ultra precarizando a los contratos temporales, a los trabajadores temporales. Si elevas la protección de los temporales, deberías reducir la de los indefinidos para, digamos, ajustar por ese lado la flexibilidad. Entonces, esa es una causa que es un tema regulatorio y que ojalá cambie, aunque no parece que vaya a hacerlo. Pero luego hay otra causa, que no es tan importante, pero aún así hay que mencionarla. Y es que, como hemos visto, parte de la estructura económica de España tiene un componente muy estacional y, por tanto, demanda trabajadores durante determinadas épocas del año, pero no durante otras. Y ese componente estacional, que está muy vinculado con la actividad turística, en cambio, no se percibe, no sucede, o al menos no de manera tan acusadísima, en la industria y también en concreto en vuestra parte de la industria, ¿no? En las industrias calorintensivas. Vuestra actividad industrial proporciona empleos que suelen ser, empleos industriales, por tanto, con una cierta estabilidad, con una alta productividad, que este es otro factor interesante que no he mencionado. Ahora volveré a él, pero por terminar el argumento, proporciona este empleo estable y de alta productividad a 200.000 trabajadores. Entonces, evidentemente, si queremos que haya más estabilidad laboral y más productividad laboral, tiene sentido que industrias como las vuestras vayan copando cada vez, vayan teniendo cada vez un mayor papel, un mayor peso. Decía que no solo se trata de estabilidad laboral, sino de alta productividad, porque esencialmente existen dos formas de incrementar la productividad de un trabajador. Una es con capital humano, es decir, proporcionándole una formación superior que le permita, gracias a esos conocimientos, producir mucho más o de más valor. Y otra con capital físico, con maquinaria. La industria tiene la ventaja frente a determinado tipo de servicios, no frente a todo tipo de servicios, porque los servicios de alto valor añadido, donde son muy intensivos en capital humano, también son servicios muy productivos, pero sí frente a otro tipo de servicios, como la hostelería, o al menos la pequeña hostelería. La industria tiene la ventaja de que suele ser muy intensiva en maquinaria y eso permite que los trabajadores sean muy productivos y eso permite pagar elevados salarios. Por lo siguiente, de nuevo, también si queremos empleo de calidad en el sentido de estabilidad más altos salarios, industrias intensivas en maquinaria deberían jugar un papel, salvo que desarrollemos servicios muy intensivos en capital humano, que es otra alternativa, pero las dos pueden ser relevantes. Y el cuarto vector de cambio, que de nuevo invitaría también a un mayor desarrollo o a un mayor rol de las industrias calor intensivas dentro de la economía española, es la transición ecológica.
la transición ecológica y energética. Occidente va encaminado a una transición energética consistente en descarbonizar o al menos en reducir significativamente las emisiones de CO2. Aquí existen esencialmente dos perspectivas y creo que hay que dejar bien clara cuál de las dos, hay que dejar bien claro cuál de las dos es la correcta y cuál de las dos sería un inmenso error. Una perspectiva es la que podríamos llamar transición energética restriccionista. Es decir, tenemos que reducir las emisiones de CO2 reduciendo el PIB, reduciendo lo que producimos. Como digo, esta perspectiva es muy peligrosa porque supondría un empobrecimiento generalizado, ya no de la sociedad española, sino en general de la economía mundial, porque obviamente si solo España aplica una política restriccionista, pues sería un despropósito todavía mayor. Nos empobreceríamos y el planeta no notaría ningún efecto beneficioso porque nuestro porcentaje de emisión de CO2 es ridículo en aislado y por tanto no tendría, ya digo, ninguna repercusión positiva. Pero si el mundo aplica políticas restriccionistas, la consecuencia es, ya digo, que el PIB mundial va a caer y eso supone es que estándares de vida occidentales se queden estancados y, desde luego, el estándar medio de vida de España creo que muchos queremos que mejore muy sustancialmente porque lo seguimos juzgando bastante insuficiente, pero también significa que países del tercer mundo quedarían en la más absoluta miseria y les cercenaríamos toda posibilidad de escapar de la pobreza. Entonces, esa es una perspectiva que, la del decrecimiento, la de la transición energética decreciendo, que creo que hay que evitar completamente. ¿Y por cuál hay que apostar? Pues hay que apostar por una transición energética que mantenga la productividad y la competitividad. Es decir, que nos permita producir más haciendo un uso menos intensivo de energías contaminantes. Por tanto, podemos o apostar más intensamente por las energías renovables o podemos también apostar por energías no renovables, pero sacando un mayor partido productivo a esas energías no renovables. Es decir, siendo capaces de producir más PIB por unidad de consumo de combustibles fósiles. Y creo que aquí la cogeneración, pues de nuevo, desempeña un papel básico, ¿no? De momento, y hasta que haya desarrollos tecnológicos más avanzados, si es que llegan en algún momento, el gas no tiene alternativa para generar el calor necesario para que vuestras industrias operen. Con lo cual, no es factible renunciar totalmente al gas o no es factible obviar el gas, salvo que queramos ir a la perspectiva restriccionista de decir, bueno, pues todo este tejido industrial desaparece y deja de producir. No hay una alternativa hoy en día competitiva al gas. Quizá en el futuro, ya digo, la haya si conseguimos desarrollar nuevas tecnologías, nuevas fuentes de energía, pero hoy por hoy no la hay. Con lo cual, a lo que podemos aspirar es a dos cosas. Una, a consumir menos gas por unidad de output producido y dos, a intentar sacar el máximo partido posible al gas que es consumido. ¿Y cómo sacamos el máximo partido energético posible al gas que es consumido? Pues cogenerando electricidad de tal manera que se aproveche esa externalidad positiva de la generación de calor. Generando electricidad se reduce la necesidad de producir electricidad por otras vías y obviamente se tenderá a reducir la necesidad de producir electricidad por otras vías que utilicen combustibles fósiles, con lo cual eso puede impactar en nuestras emisiones. Si aprovechamos la cogeneración, podemos depender menos, por ejemplo, de las centrales de ciclo combinado para generar esa electricidad y, por tanto, reduciendo nuestras emisiones netas al tiempo que pues, se invierte, idealmente desde el sector privado, en energías renovables que vayan siendo más estables, menos intermitentes en su producción y su coste se siga abaratando a los ritmos que lo hemos visto durante los últimos años. En el caso de las industrias calor intensivas, como ya sabéis, contribuís a producir entre el 11 y el 12% de toda la electricidad del país. Aproximadamente la mitad la consumís vosotros mismos, en términos cargados del sector me refiero.
lo cual significa que vosotros no tenéis que demandar electricidad de otras fuentes o de otras centrales eléctricas, evitando, por tanto, esa generación que podría venir de combustibles fósiles, y luego la otra mitad la podéis vender sin necesidad, por tanto, de que otros la produzcan en otras partes de la economía. Con lo cual, el ahorro va por esa doble vía, ¿no? El ahorro de consumo y de demanda y de producción que conseguís vosotros autoconsumiendo la electricidad que se genera, y el ahorro de la demanda y, por tanto, de la producción por otras centrales de la electricidad que conseguís colocar, que conseguís vender a otros usuarios. Y lo lógico sería aprovechar más intensivamente esa electricidad en lugar de recurrir a otras fuentes que en muchos casos en el mix eléctrico español siguen siendo fuentes contaminantes. Entonces, esos 4 vectores de cambio están ahí, y esos 4 vectores son difíciles de obviar, y los 4 apuntan, o los 4 de alguna manera refuerzan la posición competitiva de las industrias calorintensivas. La cuestión es cómo conseguir que esos vectores de cambio remen aceleradamente en la dirección del cambio que están planteando, o el cambio al que parecen estar apuntando. Bueno, pues aquí de nuevo nos encontramos con dos perspectivas, ¿no? Es decir, cómo apoyar, cómo facilitar, cómo incentivar el desarrollo de industrias calorintensivas al calor, valga la redundancia, de esos 4 vectores que hemos visto. Bueno, pues como digo, hay 2 perspectivas. Una son los planes centralizados de promoción industrial o de transición energética, y la otra son la autoplanificación de esa transición, es decir, la planificación por parte de cada empresario dentro de su industria, realizándola en un marco institucional y regulatorio que no obstruya ese cambio y que sea amigable con la iniciativa empresarial, con la autorregulación y con la inversión. En España, de momento, parece que estamos apostando, al menos apostando más de lo que a mi juicio deberíamos, por la alternativa de los planes centralizados. Es decir, que sea el gobierno no solo quien establezca un marco general de regulación, sino quien esté diciendo o quien esté determinando directa o indirectamente qué industrias deben ser desarrolladas y cómo cada industria tiene que organizarse internamente para conseguir unos determinados objetivos energéticos y ecológicos globales. Creo que esto es un error muy grave de enfoque, básicamente porque, por un lado, el gobierno no tiene la información que vosotros tenéis a la hora de detectar oportunidades de ganancia y de poder aprovechar eficientemente esas oportunidades de ganancia, esas oportunidades de generación de valor. Vosotros tenéis incentivos a hacerlo, porque generar valor para los demás es generar ganancias para vosotros mismos, y por tanto ahí los incentivos están correctamente alineados. El gobierno, primero, no tiene la información, y luego tampoco está muy claro que tenga unos incentivos muy correctos, ni los de este ni los de ningún otro gobierno. Esto no va tanto de colores como de los malos incentivos institucionales, ¿no? Es decir, el gobierno muchas veces puede ceder a la presión de determinados lobbies, empresariales o no empresariales, de determinadas clientelas electorales, y puede tomar decisiones que sean decisiones negativas económicamente, pero positivas para sus perspectivas electorales. Y eso es algo que, desde luego, también habría que evitar, pero que es difícilmente evitable dentro de un marco de planificación central de la transición industrial y energética que ahora mismo se está proponiendo. Uno podría pensar que los planes centralizados del gobierno, aunque tiendan a no ser demasiado eficientes o a fallar en muchas ocasiones, al menos no entorpecen la actividad de los propios empresarios en el sector. Y esto, de nuevo, creo que también es un error. La hiperregulación estatal, el no tener un marco estable, previsible y simplificado
de normas que además habiliten un alto grado de autorregulación dentro de ese marco por parte de cada empresario, genera dos problemas. Un problema es la incertidumbre regulatoria. ¿Cuáles van a ser las normas dentro de 3, 4, 5, 10 años? Y por tanto, ¿cómo me puedo plantear invertir enormes cantidades de dinero, inmovilizar enormes cantidades de capital en un contexto normativo que no es estable y que por tanto se puede volver en mi contra o puede al menos cambiar lo suficiente como para que en retrospectiva la inversión ya no sea interesante? Entonces, añade incertidumbre regulatoria y sabemos que la incertidumbre regulatoria, insisto, esa incertidumbre regulatoria es consecuencia de la borrachera regulatoria que nos suele caracterizar y del dirigismo político, económico que suele caracterizar a nuestros gobiernos. Lo que hace es reducir la inversión. Ese es un problema. El segundo problema son los costes regulatorios. Aunque tengamos certeza regulatoria, vale, sabemos que la regulación no va a cambiar en 50 años, pero si la regulación es absurda, si la regulación impone costes desproporcionados a determinadas actividades o directamente prohíbe determinadas actividades, como por ejemplo puede ser forzar la separación entre generación eléctrica y transporte y distribución, cuando eso, en el caso de la cogeneración, por ejemplo, no tiene absolutamente ningún sentido, sobre todo si se quiere fomentar, lo cual también tiene de nuevo sentido de eficiencia económica y energética, la venta, la provisión de electricidad a proximidad. Pero bueno, este tipo de regulaciones lo que hacen es entorpecer la posibilidad de desarrollo, de inversión y de desarrollo de la industria. Entonces, al final, la consecuencia de la borrachera hiperregulatoria de un gobierno, como digo, es incertidumbre y costes regulatorios artificiales. Los dos perjuicios nos conducen a la misma dirección, que es menor inversión. Menor inversión en cualquier sector, pero en este caso en el sector de la industria calor intensiva. Menor inversión significa mayores costes medios y significa también menor innovación y menor desplazamiento a lo largo de la curva de aprendizaje. Es decir, significa progresivo estancamiento en condiciones no competitivas. No necesariamente ahora, pero desde luego el contrafactual es que con mayor inversión seríamos más competitivos y tendríamos una mayor pujanza productiva. Y esos son costes que están frenando, que están obstaculizando parte del cambio al que invitan los 4 vectores anteriores. Y por tanto, y con esto ya termino y si queréis podemos abrir un turno de preguntas, si es que hay alguna pregunta que no lo sé, obstaculiza el cambio que los 4 vectores anteriores invitan y por tanto sería deseable un cambio importante de enfoque, un cambio del enfoque que tenemos hoy, de la planificación centralizada, de la planificación central, de cómo debe organizarse la actividad económica, industrial, energética en España, con un enorme poder de intervención arbitrario de las administraciones públicas, generando incertidumbre y altos costes regulatorios, a un enfoque mucho más descentralizado, mucho más competitivo, facilitando la autorregulación, aliviando costes regulatorios y dando estabilidad normativa para que se puedan acometer inversiones a muy largo plazo. Con ese cambio de enfoque, en general, la economía española saldría muy beneficiada, pero creo que en particular vuestro sector, siendo tan intensivo en capital, siendo tan intensivo en inversión, en inversiones que toman tiempo en ser amortizadas y que por tanto necesitan especialmente de previsibilidad y de aliviar los altos costes regulatorios, creo que se podría haber beneficiado, y no solo vuestro sector, sino por los 4 motivos anteriores que he mencionado: necesidad o posible necesidad de mayor distanciamiento social en el futuro, empleo de calidad, fomento de la exportación y transición energética, combinando eficiencia, competitividad y reducción de emisiones,
pues a través de esos 4 vectores, también el conjunto de la sociedad española. En lugar, como suelen hacer los políticos, de subsidiar aquellas actividades que consideran que pueden tener externalidades positivas en el conjunto de la economía, y en el caso de las industrias calor-intensivas, por los 4 motivos que he mencionado, así parece ser, la apuesta debería ser, creo, más bien no poner palos en la rueda para impedir, palos en la rueda que impiden el desarrollo generador de valor de estas industrias. Muchas gracias. Javier. Micrófono, Javier. Sí, muchísimas gracias a ti, Juan Ramón, por tu interesante ponencia. La verdad es que a mí personalmente me ha encantado. Le hemos dicho también agradecer, como no, a Unión Fenosa Gas, ¿no?, que nos ha patrocinado y que pudieras estar aquí con nosotros, ¿no? Le hemos dicho a toda la audiencia que si quieren formularte alguna pregunta, pues que la realicen ahora por escrito. Ya estamos acabando intervención y con ello ya luego procederé al cierre de la asamblea. No sé, Manolo, si tenemos alguna pregunta que dirija a alguien a Juan Ramón. No tenemos ninguna pregunta. Bueno, pues si no tenemos ninguna pregunta, darte las gracias de nuevo, Juan Ramón, y vamos a proceder ya al cierre, ¿no? Muchísimas gracias a todos vosotros. A ti, gracias.